Hola jóvenes, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que hace alusión al movimiento acelerado. Si bien habíamos visto anteriormente movimientos con velocidades que son siempre iguales o constantes durante todo un trayecto, sabemos que la realidad no es así y en realidad las personas o los cuerpos sufren ciertos cambios de velocidad, ¿ya? Y bueno, yo me imagino que ustedes también saben o entienden más o menos coloquialmente lo que hace alusión la aceleración y va a ser un poco lo que vamos hoy día a rectificar, terminamos de hacerlo un poco más grosso y también especificando otros detalles como el frenado. El objetivo de hoy va a ser comprender el movimiento acelerado de un cuerpo. En vista y en consideración que se hace bastante complicado para mí y para todos nuestros colegas estar revisando una por una las actividades, vamos a dejar también que esto sea un trabajo también autónomo de parte de ustedes en física. Si bien tienen que entregar las actividades y son las que yo voy a contar, los, los resultados correctos los voy a dar yo en la actividad, en las clases que vienen a continuación. Es decir, hoy día daré las respuestas de la clase de la semana antepasada. Y las respuestas son en el ítem 1, en donde hacía encontrar las posiciones en los tiempos pares, sería 20, 20, menos 20 metros y finalmente 40 metros. Ya. Seguido tenemos la distancia totalmente recorrida y al mismo tiempo tenemos el desplazamiento final. ¿Por qué es tan poco desplazamiento? Porque fíjense que él empieza en 0 y finalmente termina en 10. Entonces, yo lo pude haber calculado, menos 10 menos 0 me va a obtener esos mismos 10 centímetros. Por otra parte, vemos que la velocidad versus tiempo es en todo momento constante, él siempre tiene la misma velocidad. Entonces nos queda preguntarnos cuál va a ser la distancia recorrida primero en los 3 segundos y luego en los 5. En el primer caso, nos damos cuenta que recorre 6 metros, porque si recorre 2 metros cada segundo y pasaron 3 segundos, significa que en el primer segundo recorre 2 metros, en el segundo otros 2 metros más, 4 y otros 2 metros más, da un total de 6. Y esto mismo se extrapola a los 10 metros que suceden a los 5 segundos. Y antes de comenzar esta clase, recuerden siempre tener su material a mano de manera de ir tomando apuntes en su cuaderno de física. Por otra parte, mantener siempre los cuidados necesarios como el uso de mascarilla permanente y mantener la distancia física, porque si bien hemos visto una disminución de los casos confirmados por día, no nos podemos fiar de esto, además que la cantidad de test por día también ha disminuido bastante. Y finalmente, habrán en este contenido también otro timbre y recordemos que toda esta suma de timbres tendrá finalmente una nota directa al libro y en esta clase habrá nuevamente una actividad al final de esta. Vamos a ver el contenido de hoy. Como les había mencionado, el tema de hoy es la aceleración. ¿Qué hace alusión esta magnitud? Si bien es una magnitud vectorial, por lo tanto va a tomar signo, recordemos, si está hacia la derecha o está hacia la izquierda, según los ejes coordenados que tomemos de referencia, me va a indicar esta magnitud cuánta velocidad cambia y en cuánto tiempo lo hace. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense en esta, antes de entrar a su fórmula y a su forma más matemática, dándonos cuenta que en el tiempo cero, o sea, en un inicio, la velocidad de una persona era de 10 metros partido por segundo. Después fue 15, después fue 20, después fue 25 y puedo asumir que el siguiente segundo van a ser 30. ¿Usted me podría decir cuál es el cambio de velocidad que pasa a cada segundo? Si usted pensó que era a que aumenta 5 metros partido por segundo cada segundo, efectivamente esa sería la aceleración de este objeto que yo desconozco, ¿cierto? Es decir, siempre que un objeto, y ojo con esto, cambie su velocidad, siempre va a estar acelerando. Por lo tanto, cuando los objetos frenan, también están acelerando porque cambian su velocidad, pero lo hacen en el sentido contrario, ya con una aceleración negativa a su velocidad. Ahí vamos a ver un ejemplo en la siguiente diapo. Las unidades más conocidas siempre son el metro partido en segundo cuadrado o el kilómetro partido en hora cuadrada, que significa que va a cambiar un metro partido por segundo en cada segundo o va a cambiar un kilómetro por hora en cada hora, ¿ya?
Lo vamos a ver con detención de mejor manera en el ejemplo que viene a continuación. Una forma de determinarlo es por medio de la siguiente fórmula que yo estipulo aquí. La primera es la velocidad final y le debo restar la velocidad con la que iba inicialmente, dividido en el intervalo de tiempo en que ocurra. Discúlpenme aquí que se borró la ecuación. En el intervalo de tiempo que esto ocurra. Vamos viendo aquí, va progresando. Lo importante, jóvenes, como les digo, algo va a estar acelerado siempre y cuando cambie su velocidad. Si la aumenta o la decrece, frenar también es acelerar. Por lo tanto, como ustedes me mencionaron, la aceleración sería de 5 metros por segundo en cada segundo, o metro por segundo al cuadrado. Vamos a ver el siguiente ejemplo, cuya velocidad parte en 27, y fíjense que va pasando. Cada vez se va disminuyendo. ¿Me podrían decir ustedes cuánto disminuye en cada punto, a cada segundo? Si usted pensó que era 9, está en lo correcto, porque fíjense que en este sentido sería negativo, ¿cierto? Cada vez se va disminuyendo menos 9 metros partido por segundo, menos 9 metros por segundo, 0 y después menos 9. Fíjense qué raro, porque de alguna manera llega a no moverse, como que va avanzando, frena, va frenando, frena totalmente y después se dirige en sentido contrario. Esto puede pasar, sucede en la vida cotidiana. Vamos a ver un video en el que ocurre eso. Fíjense, lanzo un limón hacia arriba, va siempre la aceleración en un lanzamiento vertical o en una caída. La aceleración, aunque todavía no lo vemos, es hacia abajo, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que hay un momento, esto va con cierta velocidad, va disminuyendo su velocidad hasta que llega a cero y se empieza a devolver aumentando su velocidad nuevamente. Ese es el caso que les coloqué acá. Ya la velocidad, la aceleración puede cambiar el signo del movimiento después de ya llegar a su reposo. Fíjense que iba disminuyendo, iba frenando y luego cambió su dirección hacia la izquierda, hacia los X negativos, ¿ya? Que en este caso es análogo ya que es el eje vertical. Los Y positivo va disminuyendo su velocidad, va disminuyendo, llega al punto cero y ahora empieza a aumentar su velocidad nuevamente, pero hacia los Y negativos, según los ejes cartesianos. Así que eso es posible. Vamos a ver un ejemplo ahora mucho más numérico en el cual podemos notar quizás de mejor manera cómo cambia la velocidad de un móvil y además cómo podemos calcular la aceleración de este. El ejemplo es el siguiente. Un ciclista en los Juegos Olímpicos inicia su recorrido a una velocidad de 20 km partido en hora y luego de 5 horas llega a la meta a una velocidad de 35 km por hora. ¿Cuál fue la aceleración que experimentó durante ese recorrido? Pensando que esta sí fue constante. Siempre es una buena suposición porque recordemos que en todo momento el ciclista no va a la misma velocidad, existen cambios, pero es un problema que de alguna manera permite calcular bastante bien y así nos metemos al bolsillo ciertas variables. Los datos son como que su velocidad inicial es de 20 km partido en hora, la velocidad final es 35 km partido en hora y en cuánto tiempo realizó este cambio de velocidad. Exacto, en 5 horas. Recordemos que la ecuación de aceleración está dada por esa expresión y lo que hacemos netamente es reemplazar los datos. 35 kilómetros, coloquialmente dicho, por hora, menos 20 kilómetros por hora, dividido en 5 horas. 35 menos 20 voy a obtener que son 15 kilómetros partido en hora, dividido en 5. ¿Qué es lo que puedo hacer yo ahí? Puedo netamente dividir los números con los números y las unidades con las unidades. Kilómetro partido en hora por o dividido en hora nos va a dar siempre kilómetros partido en hora cuadrada. ¿Ya? Y 15 dividido en 5 nos damos cuenta que es 3. Por lo tanto, yo puedo asumir correctamente que el ciclista durante una hora, por cada hora que pase,
él va a ir aumentando su velocidad 3 kilómetros partido en hora, ¿ya? Por eso es una hora cuadrada, porque la primera hora que yo considero es el ciclista hace un cambio a cada una hora. ¿Pero cuánto cambia? 3 kilómetros partido en hora. Esa sería como la interpretación de los valores de aceleración. En los casos, disculpen, en los casos anteriores, fíjense que acá a cada segundo cambia menos 9, por lo tanto yo puedo decir que su velocidad es menos 9 metros partido por segundo al cuadrado, porque en cada segundo, el primer segundo que ocupo, mi velocidad va a cambiar menos 9 metros partido por segundo. Ya, entonces, una vez que entendimos eso, vamos a ver hoy día la aceleración de gravedad. Bueno, ¿qué es la aceleración de gravedad? Si bien es un término bastante utilizado como fuerza de gravedad, estos conceptos no son análogos, ¿ya? Y vamos a tratar de utilizar siempre la palabra aceleración de gravedad porque a futuro vamos a ver que no son lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la aceleración de gravedad? La aceleración de gravedad es el valor o la aceleración que tienen los objetos cuando se dejan caer en la Tierra, ¿ya? Todos los objetos, al ser sueltos, se les cayó un vaso, se les cayó el celular, cualquier cosa que caiga en la Tierra va a caer a la misma aceleración. Y en vista de que todos van a tener la misma aceleración si los dejo caer, van a ir adquiriendo la misma velocidad. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿qué caería antes? ¿Una pluma o un elefante? Si lo lanzara el Costanera Center, me daría cuenta que los dos caen al mismo tiempo en el suelo, pero tendría que considerar la ausencia de viento. Y de hecho, al final de esta clase les voy a juntar un video para los curiosos, donde se muestra en una cámara de vacío realizada por la NASA, se quita todo el aire de esta cámara y se ve si es verdad esta teoría y si los objetos en ausencia de aire caen al mismo tiempo. Bueno, y volviendo a la aceleración de gravedad como su valor, este será de menos 10 metros partido en segundo cuadrado. Significa que ustedes, cuando dejen caer un objeto, cada segundo que pase volando, por así decirlo, este va a ir aumentando su velocidad en 10 metros por segundo, en 10 metros por segundo, 20, 30, a medida que ustedes dejen que vuele durante un mayor tiempo. ¿Ya? ¿A qué hace alusión el signo negativo? Recordemos que no es que sea menos, sino que netamente me está diciendo que la aceleración va dirigida hacia abajo, ¿ya? Porque recordemos que el I positivo está hacia arriba y la aceleración, tanto como el desplazamiento y la velocidad, toman signos según hacia dónde están dirigidas. En vista de que la aceleración lanza los objetos hacia abajo o los hace acelerar en ese sentido, su signo es negativo, pero en realidad no es que vayan frenando, ¿ya? Solamente va aumentando su velocidad cada segundo, va aumentando 10 metros partido en segundo. Aquí tenemos una tabla de ejemplo en donde en el segundo cero, velocidad cero, porque lo tengo en mi mano, ¿cierto? No se está moviendo y lo dejo caer. En un segundo que pase va a tener menos 10 metros partido por segundo. Otro segundo que pase volando, menos 20 y menos 30 y así sucesivamente. Usted si se lanzara del Costanera Center podría saber a qué velocidad va a llegar al suelo, básicamente sabiendo cuánto tiempo de vuelo tiene. Así que no lo intente usted en casa claramente. Y para concluir esta clase, tenemos el resumen. Entonces, la aceleración, jóvenes, va a ser la magnitud, ¿cierto? Que me va a decir cuánta velocidad va a cambiar en un cuerpo en cada segundo o en cada hora, ¿cierto? Y sabemos que el signo me va a decir netamente cuánto le tengo que ir agregando, cuánto le tengo que ir sacando a la velocidad a medida que pasa el tiempo. Por otra parte, sabemos que la aceleración de gravedad es la aceleración con que los cuerpos caen en cualquier parte del globo. Esto en la práctica y para ser exacto no es totalmente así. Hay cambios de variaciones según la altura en el globo, pero son tan minúsculas que uno las pudiese obviar y sacar más o menos un promedio, ¿ya? 9,8, etcétera, pero
En términos de cálculos, nos vamos a quedar con el menos 10 metros partido por segundo. Si usted quiere poner, y recordemos con esto lo de nuestro eje de referencia, si usted quiere tomar como el eje positivo hacia abajo, bueno, esta aceleración va a ser positiva. Ya, aquí lo importante no es de sobremanera el signo, sino más bien su magnitud, porque recordemos que el signo va a depender también hacia dónde ustedes coloquen los positivos o los negativos. También vamos a dejar una actividad con timbre, la cual se adjuntará en en el otro, como en el otra sección de bloque donde dice actividad de aceleración. Cualquier cosa, jóvenes, saben que cuentan conmigo para comentándolo en el muro, mensaje privado o por correo. Así que nos vemos y que estén muy bien.